Me pregunto qué hago aquí pronunciando la palabra hombre, escribiendo el sustantivo mujer, insistiendo en categorías masculino-femenino que me lastran y me cansan, abundando en conceptos que esclerotizan el mundo, expresiones que organizan y que encarcelan, que ahogan y que cercenan. Y sin embargo, no puedo sustraerme de esas nociones porque es todo cuanto tengo para decir los cuerpos. Tras los muros que protegen las identidades, un montón de complementos. Materiales culturales, dispositivos médicos y discursos de género trabajan para fijarnos y hacernos reconocibles. Pero ¿qué identidad no es fisura? ¿Qué yo no es molde cedido? Manual de construcción. De construcción. ¡Holi! ¡Primer episodio! ¡Qué nervios! Se viene síndrome del impostor con todo el mundo que nos ha dicho ¿cuándo sale vuestro podcast? Y ahora nos va a oír mi padre, que se lo quiere mandar a todos sus contactos. Total, que luego nunca sabes quién oye esto y de pronto tu tía de Guadalajara te dice al año ya en una comida familiar: oye, muy interesante lo que contas de tu pérdida de la virginidad. Y tú en plan, a ver, pero yo no he contado eso, ¿no? El episodio no va de eso, tú me vas a decir. Pero bueno, gracias por interesarte. En fin, que nos han dado un espacio desde el Instituto Navarro de la Juventud para hablar de crecer. Pero como ya estamos rozando la treintena, hemos pensado que lo que tiene más sentido es hacer una retrospectiva de los temas que nos han ido importando más creciendo y cómo nos han construido la persona adulta que ahora somos. Es decir, estamos haciendo un manual de construcción. LOL. Aunque no creo que demos, también te digo, Naya, las claves de nada, pero espero que al menos planteemos buenas preguntas sobre los temas que nos atraviesan al crecer y al madurar. Porque claro, como generación no podemos probar que estamos evolucionando a base de conseguir las típicas metas que las generaciones anteriores definían como una persona adulta, ¿no? Como es el crecimiento económico, la vivienda en propiedad, las relaciones normativas, el trabajo estable. Pero no, ya no significa que este tiempo no haya sido formativo de otras maneras. Claro, por eso hemos construido el podcast con el eje temático de crecer, en nuestro caso, con nuestras circunstancias, siendo mujeres, viniendo de espacios rurales, coqueteando con el ámbito creativo, teniendo trabajos precarios, pero por supuesto, como somos principalmente un collage de las personas que nos han formado como seres humanos, vamos a hablar de libros que hemos leído, películas, youtubers, tweets, y no solo de nuestra parecerada, que francamente no es tan interesante. Entonces, hoy venimos a abrir este ciclo hablando de la identidad. Hemos pensado en empezar cada episodio con un fragmento de algo que nos evoca el tema del día. En este caso sería, claro, la identidad. Entonces, antes de que nos pongamos al meollo, Naya, quería preguntarte, ¿qué es esto que nos has leído y por qué lo has escogido? Pues mira, Leire, este texto que te he leído es un fragmento de Autociencia ficción para el fin de la especie, que es un libro de Begoña Méndez, y lo he elegido porque todo el libro creo que reflexiona sobre la identidad desde un punto que no había leído antes y me ha interesado muchísimo. Esta parte en concreto me llevó a empezar a pensar la identidad como una especie de celda que había que repensar y no dar por hecho. Claro, es que ya al empezar el podcast empezamos a tener conflictos identitarios, porque claro, empezar un podcast implica que te tienes que presentar, es decir, normalmente tienes que decir de dónde eres, nuestra edad, nuestros trabajos, pero claro, nos parecían cosas que no dicen nada verdaderamente esencial de nosotras. No nos sentíamos necesariamente representadas con nuestras circunstancias. Entonces, ¿qué podemos usar realmente para representarnos que sí sintamos como propio, como personal? La identidad, Leire, menuda movida. Tú y yo le hemos dado muchas vueltas porque cuando nos han pedido que digamos quiénes somos, que básicamente es pedirnos nuestra biografía, nos dábamos cuenta de que lo que hemos vivido son solo datos, pero no tienen ningún tipo de información emocional o contienen nuestra subjetividad mientras estábamos viviéndolo. Por ejemplo, yo he nacido en un pueblo y he vivido ahí hasta los 17 años y si le digo esto a alguien de, no sé, Madrid, la imagen que se hará de una infancia de pueblo posiblemente estará muy alejada de mi experiencia. Por eso decimos que a veces la biografía no cuenta nuestro mundo interior, aquello con lo que nos definimos más. Y de esto me di especialmente cuenta leyendo una frase del diario de Chantal Maillard, que es una filósofa y poeta belga a la que admiro mucho, que dice: «Yo soy todo aquello que pienso. No hay un yo distinto de lo que es pensado. Cada uno de mis pensamientos me reitera». Y en esto yo me siento muy identificada. Creo que es una forma muy certera de interpretar la identidad. Creo que me definen más mis pensamientos que ser de Sangüesa, por ejemplo. No sé qué opinas tú. Pues esto me parece muy evidente cuando lo pensamos con nuestra adolescencia. En una adolescencia rural, pero probablemente en cualquier adolescencia, tu vida directa no es tan diferente de la de aquellas personas con las que compartes el aula. Tenéis rutinas similares, os levantáis a la misma hora, vais a clase.
Sin embargo, defines a tus compañeras de clase no tanto por las experiencias que han tenido, sino por sus gustos o por las experiencias que les gustaría tener. No hay ningún compañero de clase filólogo o futbolista, pero sí hay un niño que disfruta de la clase de lengua o una niña que fantasea con ser futbolista. Es decir, de niños y adolescentes identificamos muchas personas por sus gustos, por sus deseos, porque no han tenido un tiempo para ser aún ninguna de esas cosas. Son la potencia de la vida que les gustaría tener. Esto me parece muy valioso porque el tipo de preguntas que hacemos a los niños, tipo ¿qué te gustaría ser de mayor? ¿En dónde te gustaría vivir? Incluso cosas tipo ¿qué época histórica te gustaría visitar? Son preguntas que, vale, están súper salpicadas por nuestra ideología de que el trabajo y otras cosas te definen, pero por otro lado, son preguntas sobre tu mundo interior, que no dependen de tus circunstancias y experiencias. A mí hace tiempo que no me preguntan a qué me gustaría dedicarme, porque piensan que me defina más a qué me dedico actualmente. Y no lo sé, creo que precisamente al haberme criado en un contexto rural donde no puedes acceder a muchas de las experiencias que salen en las películas de adolescentes, te evidencia muchísimo que la identidad es una cuestión que tiene que ver más con el deseo que con la experiencia. Yo esto lo he defendido mucho en el tema de la identidad sexual. En mi experiencia personal fue antes y un después relacionar el deseo con la identidad. Te lo ejemplifico, Leire. Yo descubrí que me gustaban las chicas con 16 años cuando sentí que me gustaba una por primera vez. Claro que esto es otro tema, porque puede que me hubieran gustado antes otras mujeres, pero no supe interpretarlo. Pero en este caso, por primera vez tuve clarísimo que lo que sentí por esta chica era lo mismo que antes había sentido por otros chicos. La conocí en un concierto y recuerdo que cuando me cogió de la mano para cruzar la sala e ir a pedir algo que podía ser súper rutinario con otras amigas, con ella lo sentí como en una peli. Y Naya, poeta intensa adolescente, llegó a casa y le escribió un poema a su pelo, que posiblemente pues siga por ahí. Toda esta sobreexplicación la hago para dejar claro que yo no tenía ninguna duda de que me gustaba esa chica. Años después me fueron gustando otras, también sin ningún tipo de dudas. Pero si me preguntaban sobre mi identidad sexual, yo siempre decía que era heterosexual, porque no me atrevía a decir bisexual, porque nunca me había besado con ninguna chica. Entonces no sentía que fuera lo suficientemente bisexual, o tuviese la potestad para acogerme a esa etiqueta, a esa identidad. Leyendo a Lisa Cole en su libro Resistencia bisexual, que recomiendo mogollón, me di cuenta de que la identidad sexual es una cuestión de deseo. A las niñas en su infancia se les pregunta por quién les gusta y no se pone ningún tipo de duda cuando dan una respuesta heteronormativa aunque no hayan tenido ninguna experiencia sexual. Por ejemplo, cuando Xavi con 7 años dice que se gusta de Anne, pero si parece problemático si Anne dice que se gusta de Miren, se invisibiliza o se hace ver que es una cosa de niñas. Por eso, para mí, nuestra identidad sexual es lo que deseamos o no deseamos, independientemente de nuestra experiencia. Ya sabes que yo soy muy pesada con esto y es como mi mantra. No sé qué piensas tú. Pues escuchándote estaba pensando, Nadia, de hecho, que yo de preadolescente no tenía mucho conflicto con mi sexualidad porque había tan imposible la posibilidad de liarme con chicos como con chicas. Básicamente porque, claro, en los pueblos no suele haber mucha gente y las dos posibilidades se sostienen mucho en el deseo. Pero después me veía bastante en espacios queer, lo cual por un lado me ha facilitado no tener conflictos si me traía alguna chica o persona no binaria, pero a la vez me ha costado mucho habitar solo desde la carta del deseo esa identidad, porque sentía que si me identificaba como bisexual junto a gente que sí había tenido más experiencias que yo, estaba haciendo básicamente queerbaiting. A ver, Leire y Paz, ¿qué es queerbaiting? No me hables en inglés que no me entero. Pues queerbaiting significa algo así como reclamo queer, y es un término con el que criticamos una técnica de marketing por la cual las corporaciones crean personajes que no son abiertamente LGTB, porque eso implicaría perder un público LGTófobo, pero sí parecen queer para poder mantener el interés de esa comunidad y poder atrapar todo tipo de públicos, pero sin mojarse de ninguna manera. Es un poco lo que se le ha criticado a Disney con el personaje de Elsa en Frozen, ¿no? Como que da indicios de que parece que le van a hacer una trama que revele su lesbianismo, pero nunca lo hacen, para tenernos a todos ahí atrapades de todo tipo. Claro, ¿qué pasa? Que este término, que me parece lícito a la hora de hablar de ficción, es un poco problemático porque no da cuenta de que la sexualidad humana es fluida y a veces necesitas experimentar con comportamientos o estéticas asociadas a entornos queer para poder salir del armario. Por ejemplo, pienso que en cómo la gente presiona durante años a Billie Eilish para que se pronunciara sobre su orientación sexual porque sentían que estaba apropiando de cosas de la comunidad queer para generar ese reclamo, cuando solo se conocían parejas hombres. Pero claro, en la vida real no creo que tenga sentido presionar a una chavala que en ese momento, por cierto, era menor y estaba navegando probablemente su sexualidad al igual que su fama, para que tome una posición identitaria firme y contundente. Si hablamos de queerbaiting con personas reales, muchas veces ignoramos que sus procesos identitarios son más complejos.
De hecho, ahora mismo me siento bastante vulnerable hablando de que me han gustado personas de diversos géneros sin poder tener relaciones con ellas. Siento que voy a quedarme en tierra de nadie y que ninguna identidad va a querer recogerme. Pero también lo digo porque creo que me habría encantado verlo a otras personas, saber que no pasa nada y que una experiencia movida por deseos hacia todas las direcciones, pero que solo se han podido dar de una manera que además se interpreta como normativa, pero que, wow, también es una experiencia que tienen muchísimas personas y es un tipo de experiencia concreta, no una experiencia que está a caballo entre varias identidades y que no tiene un valor propio. Al final lo que ocurre es que estamos generando un relato normativo de cómo debería ser tu experiencia de la sexualidad y luego sintiendo que no tenemos una experiencia normal si no entramos en ese arquetipo. Joleire, me gusta lo que dices al sentirte en la tierra de nadie, porque muchas veces se habla de la bisexualidad como una identidad en camino. Es decir, pasas por ser bisexual en el tránsito entre la heterosexualidad a la homosexualidad. Como tú dices, una tierra de nadie. Pero ha habido épocas históricas en las que era algo bastante habitual sentir deseo por cualquier género indistintamente y no se veía como algo extraño, por lo que es una concepción claramente cultural. Claro, es que aquí es donde nos damos cuenta de que incluso aceptando que la identidad tiene más que ver con el deseo que la biografía, lo que consideramos una identidad y lo que no depende de las estructuras de poder. Existen estructuras que te dicen qué es y qué no es una identidad completa. La filósofa Judith Butler dice algo que me ha servido para pensar este episodio y que es lo siguiente. ¿Qué significado puede tener la identidad y cuál es la base de la presuposición de que las identidades son idénticas a sí mismas, que se mantienen a través del tiempo como iguales, unificadas e internamente coherentes? Porque claro, es que por mucho que queramos definirnos con cosas que parecen más fluidas que nuestra biografía, como es el deseo o el mundo interior, siento que el propio acto de identificarse, como dice Butler, muchas veces es acercarnos a un ideal normativo más que dar un nombre a nuestra experiencia concreta. Lo que decíamos antes, cuesta, por ejemplo, definirse como bisexual no porque no describa nuestra experiencia, sino porque sentimos que necesitamos ocupar exactamente el arquetipo de lo que es una persona bisexual para poder sentarnos cómodamente ahí. En ese sentido, buscar una identidad sería siempre una agresión, que corta lo que sobra, que preforma nuestra existencia con el fin de buscar una esencia concreta, arquetípica, reconocible, coherente consigo misma y lo que dice Judith Butler, que además se tiene que mantener en el tiempo. Sé que intentar definirme es entonces una quimera, pero por otro lado, y no sé si a ti te pasa, si no te defines creo que te quedas como incómoda, ¿no? Es como que necesitas saber qué lugar ocupas en el mundo para ubicarte, aunque sea aceptando la norma. Quizá entonces, por la falta de referencias, me gusta mucho estar con perros, porque evidencia mucho cómo se vive sin buscar una identidad. Por ejemplo, la perra de una amiga se estaba quedando ciega, pero como no se genera una identidad alrededor de ser vidente, su proceso solo implicaba aprender a manejar la oscuridad, mientras que una persona que pierde la vista y que tiene conciencia de su imagen y de su pasado, sufre a veces mucho más porque tiene que aprender no solo a manejarse, sino también a autopercibirse como una persona ciega. Ay, Leire, qué interesante. Esto me recuerda a un ejemplo que encontré en Gozo, el libro de Azahara Alonso, una escritora que admiramos mucho y también es amiga del podcast, que explica muy bien el conflicto que causa el identificarnos con cualidades externas. Gozo tiene un pasaje que cuenta la historia de un arqueólogo jubilado llamado Bear Gordon Child, que desapareció en los acantilados de las montañas azules de Australia y que durante mucho tiempo la gente pensó que su muerte era un accidente. Pero a los años se encontró una carta que el arqueólogo había mandado aclarando que se había suicidado al ver el sinsentido de la vida sin un trabajo útil que hacer. Es decir, Child era arqueólogo, había construido mucho de su identidad alrededor de ser arqueólogo y de su trabajo, de manera que al jubilarse y quitarse ese título, Child se sintió desnudo hasta el nivel de no verle sentido a su existencia. Por suerte a nosotros no va a pasar porque estamos separadísimas identitariamente de nuestros trabajos. Pero claro, habrá gente que sí que le pasa también con otras cosas, ¿no? Como tu identidad territorial, tu identidad de género, tu identidad vocativa, que te sientas tan unido a esa identidad que no te planteas la existencia fuera de esa caja. Pero es que estamos separadísimas identitariamente de nuestros trabajos porque ¿qué trabajos hemos tenido? Mi último trabajo registrado en el SEPE, por así decirlo, es el de teleoperadora, pero jamás me definiría así. Y cuando hay gente de mi entorno que por lo que sea me presenta y dice que me dedico a ello, siento una disforia enorme, que obviamente no hay nada de malo en ser teleoperadora, solo que no es algo con lo que yo me identifique porque no hay nada de genuino en ello para mí. Pero por otro lado, soy autónoma y tengo otros muchos trabajos que sí están mucho más cercanos a mi identidad. Por ejemplo, gestionar clubes de lectura o escribir y, a ver, no dejan de ser trabajo y preferiría estar en casa haciendo lo que me apetezca en ese instante, pero al menos me hacen ilusión y forman parte de mi manera de gastar el tiempo genuinamente. Porque yo leo, escribo y me formo en literatura porque sí, sin que nadie me lo mande y porque me apetece.
Por eso me gusta mucho una frase que dijiste de que eres menos dependienta que escritora. Claro, esto ya lo desarrollaré bien en el podcast que tenemos sobre el trabajo, pero me he preguntado mucho si hay algún tipo de motivo elitista o clasista por el cual no quiero aceptar que ser dependiente es mi identidad. Pero creo que no tiene que ver con eso, sino porque yo no tengo ningún tipo de apego a este tipo de trabajos. Si pudiera vivir sin ser dependienta, no renunciaría a nada que hiciese replantearme mi identidad, como si le pasó al arqueólogo. Otra cosa que es importante a tener en cuenta es lo que se espera de nosotras como escritoras. ¿Cuál es la imagen que se supone que deberíamos dar? Yo pienso mucho en Andrea Abreu, que es la escritora de Panza de Burro, un libro que fue un boom editorial y que no se esperaba mucho. Andrea, en una entrevista, criticó que uno de los primeros consejos que le dieron cuando entró en el mundo editorial fue que no sonriese en las fotos porque eso no le daba seriedad de escritora. No entraba dentro del arquetipo que se supone que tiene que tener una escritora. Andrea en sus redes siempre ha mostrado que le gusta bailar y subía vídeos perreando y esto se criticaba. Por eso, uno de mis imperios romanos es un tuit que puso y que me encanta y es: hasta el día de mi muerte voy a defender que las escritoras podemos vestirnos como guarras, ser unas guarras y además ser unas guarras y no querer hacer guarrerías. Por favor, una de las primeras cosas que me aconsejaron era taparme y no sonreír en las fotos. También pienso en cuando vimos a Begoña Méndez, de la que ya hemos hablado, en Odiosas Amadas, este año en Pamplona, increíble festival de literatura, que me encantó, que en su ordenador había una pegatina muy grande que ponía farlopa. Al final, todas estas microagresiones al arquetipo identitario de escritora a mí me relajan y me dan esperanza, porque veo más posibilidades y hace que pueda identificarme con ser escritora sin miedo. Es lo mismo que nos pasa con el tema de ser de pueblo, otra etiqueta que nos pesa mucho. Ser de pueblo nos causa conflicto porque sentimos que el arquetipo asociado a ser de pueblo a veces no nos representa necesariamente. Pensando en esto, decidimos preguntarle, de nuevo uniendo el tema de la escritura y ser de pueblo, a Aida González Rossi, una escritora canaria y persona dulcísima, sobre cómo se sentía ella con esta etiqueta. A Aida yo la conocí por su primera novela, Leche condensada, que explora lo que implica crecer en espacios periféricos sin muchas referencias identitarias a las que agarrarse y cómo Internet y las amigas alivian muchas veces esa existencia. Aida nos contaba. Bueno, la verdad es que este tema me suele perseguir, porque por un lado me interesa muchísimo mi vivencia como persona que ha crecido en un pueblo del sur de Tenerife, que además es una zona hiperturistificada, y por otro lado siento a veces cierto complejo de quizá no ser lo suficientemente de pueblo, ¿no? Como para poder tener algo interesante que contar sobre ello. Yo pienso que para mí la forma de librarme un poco de esa persecución, de ese complejo, tiene que ver con mirar precisamente las cosas que me crean el complejo, ¿no? Irme quizá a reflexionar un poco sobre qué tipo de vivencias de mi ruralidad no encajan con la ruralidad hegemónica y me hacen quizás sentir que mi identidad pues no encaja en ninguna parte, ¿no? Que mi identidad está un poco en un cierto limbo, un cierto límite. Por ejemplo, yo pues soy de Canarias, soy de Tenerife, además del sur, y esta zona está totalmente turistificada y el proceso además ha ido creciendo mucho, ¿no? Durante mis años de adolescencia, posadolescencia. Pero mi pueblo en concreto es un pueblo al que no van turistas. ¿Cómo me afecta estar en ese margen o estar en ese límite? Pues bueno, intento irme un poco ahí y a partir de ahí reflexionar, porque creo que si asumimos que no tenemos que responder al estereotipo y que las identidades rurales también son múltiples, porque a veces nos olvidamos de eso, pues creo que llegamos a cosas muy interesantes, ¿no? Llegamos quizá a otras formas de representar que sean más guay, ¿no? Y más fieles. Por ejemplo, yo qué sé, pues mi ruralidad es la de mis amigas que se fueron al Médano un día y se inventaron un idioma y se pusieron a hablarle a la gente en ese idioma para pedirles la hora, fingiendo que eran guiris, por ejemplo, ¿no? O el llevarnos el ordenador portátil al parque para chatear con gente. Para mí lo rural y lo virtual están estrechamente unidos porque justo es el necesitar mirar hacia afuera y asombrarse muchas veces para mal en el contraste. ¡Jo, qué mágica, Aida, de verdad! Escuchándola me hizo muchísimo clic lo de reclamar otro tipo de experiencias para conformar tu identidad de pueblo. Es decir, a mí siempre me ha costado reclamar la realidad porque parece que hay unos códigos y unos rituales colectivos asociados a ella. Por ejemplo, creciendo yo nunca iba a las comidas populares de mi pueblo o a eventos ganaderos porque mi familia era vegetariana. Pero escuchando a Aida me doy cuenta cómo mi ruralidad se expresa en otras cosas, ¿no? Como ir a pintar pintura rupestre con mis amigas al monte para confundir a los turistas.
Y es que siempre generamos una especie de requisitos para que nos den los carnets identitarios. Pienso en todas estas páginas que había en Twenty cuando éramos adolescentes, tipo, no eres de pueblo si no, y había una larga lista de cosas que tenías que hacer o sitios a los que tenías que ir para considerarte suficientemente de pueblo, que yo y muchas otras personas no cumplimos. Sin embargo, tampoco puedo tener una biografía de ciudad. Esto puede parecer triste porque te deja en un lugar de despertenencia, pero he acabado haciendo las paces con el desarraigo territorial porque me ha hecho tener también menos apego a otras cosas. Echo de menos la hermandad que se genera al compartir una identidad con mis semejantes. Crecer como outsider te hace aprender el desapego con los entornos y las etiquetas. Te proporciona una cierta libertad con respecto a los arquetipos que ocupas. Joder, me siento muy identificada con lo que dices. Pensando en esto, se me ocurrió preguntar a nuestro colega Eneko Lecumberri, que es otro chico de pueblo muy pequeño, él no, el pueblo, que ha vivido en varias ciudades y combina su identidad de psicólogo con la de agricultor y la de músico. El otro día Neko me decía que tenía justo un problema arquetípico, porque se ha puesto el pelo verde, que es algo que pega mucho con el arquetipo de músico y creativo, pero claro, le preocupaba perder clientes como psicólogo al no encajar entonces en el arquetipo de persona seria y profesional que se espera de un psicólogo. Tiene un grupo de música que se llama El Nido y que también es interesante porque significa mucho el folclore rural. Eneko nos decía: Pues para mí ser de pueblo implica muchas cosas. Es a la vez una construcción y una deconstrucción. Es como sentirte, ¿no?, como muy arraigado a un lugar, concretamente a Sada, mi pueblo. Y a la vez también como cada vez que estás allá o que viene gente nueva, ¿no?, pues repensarlo y desmontarlo y volverlo a montar. No sé, creo que es como una identidad muy en debate constantemente. No sé, creo que ser de pueblo a veces se asocia, ¿no?, con una simbología como muy mediatizada, además desde la televisión, desde lo pavo ya hace un corral, desde los tractores, desde incluso la caza. No sé, conceptos que incluso la extrema derecha como ha sabido apropiarse mucho, pero que, joder, aunque yo comparta también como es todo lo que tiene que ver con las máquinas, porque en parte yo soy agricultor, no es algo que me defina como tal, ni necesite de tener un todoterreno con ruedas enormes para sentirme más de pueblo o una moto. No sé, creo que hay una simbología en disputa y creo que además luego se nos priva de otras cosas, ¿no? Yo veo cosas muy atractivas en la ciudad, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con asociaciones, con movimientos sociales, con la creación cultural, la vanguardia, joder, de la que también a veces me he sentido parte y que me he sentido un poco intruso por venir de un pueblo chiquito. Hay muchas veces que una vez que he vuelto al pueblo, después de unos cuantos años viviendo en una ciudad grande como Barcelona, pues que no te sientes del todo, ¿no? Es como esto que si miras algo muy de cerca, pues que se desdibuja, ¿no?, o pierde el sentido. Pues yo creo que pasa un poco parecido, que cuanto más te acercas al concepto, más notas que es como una rosquilla y en el centro está vacío. No sé si nos vale ese concepto. Pero bueno. Ay, qué majo Eneko, qué listos son los hermanos Lecumberri, ¿eh? listísimos, no nos esperamos que nos dijeran como tremendas cosas, increíble. Esto que dice me parece muy interesante porque me lleva a preguntarme hasta qué punto es útil el símbolo, ¿no? Lo que dice de asociamos los pueblos con ciertos símbolos que luego también puede reclamar la ultraderecha. A mí me incomoda la necesidad colectiva que tenemos de buscar desesperadamente símbolos que nos unan identitariamente, que nos representen a todos por igual. Y es que es muy difícil que un símbolo aglutine miles de experiencias concretas. Creo que pasamos mucho tiempo buscando símbolos y batiendo símbolos cuando quizás las demandas que proponemos son más concretas que los relatos que pueda o no encerrar un símbolo. Hay un punto, creo, como muy narcisista en querer que un símbolo me represente a mí con mi experiencia tan concreta. En una protesta por servicios en los espacios rurales, a mí no me representa per se usar un símbolo de un tractor, porque mi pueblo es de montaña y utiliza otro tipo de iconografía. Pero yo puedo apoyar sus demandas, incluso aunque no me beneficie a mí individualmente. Hay algo que ocurre con la identidad y es lo que decíamos al principio, que a veces es una cárcel. Porque claro, tú igual te autopercibes como una persona muy intelectual y dices, pues no puedo salir a bailar reggaetón una noche porque no va nada con mi identidad. La estoy en cierto modo profanando. Y te estás perdiendo, pues chica, una noche divertidísima. Por eso me gusta otra frase que dice Begoña en su autociencia ficción, que es: la identidad es un apéndice vano, un yo que cuando se inflama debe ser extirpado. Quizás deberíamos entender la identidad como algo cambiante, ¿no? Muchas veces sentimos que tenemos que quedarnos estancadas en quién somos, pero realmente vamos mutando. Es un poco como el concepto de Pantarrey de Platón, de que todo está en cambio constantemente.
Explico. Platón dice, todo se mueve y nada permanece. Y en el mismo río no nos bañamos 2 veces. Es lo mítico esto, ¿no? De que está todo el rato pasando un río, entonces es imposible que nos bañemos todo el rato en el mismo agua. Mi amigo Pepe lo tiene tatuado y me parece muy inspirador para recordarlo a nivel identitario. Nuestra identidad va a cambiar todo el tiempo. A mí esto de aceptar de que la identidad no es fija, curiosamente, me genera mucho alivio, porque siento que no tengo que saber exactamente quién soy para siempre, sino más bien quién soy en este instante. Y eso tiene mucho más que ver con el apetecer. En castellano, gracias a Dios, existe la diferencia entre el ser y el estar, que a mí desde adolescente me aliviaba mucho pensar que yo solo estoy, Leire, que no debo ninguna lealtad a la imagen que tengo de esa persona, que nada permanece. Pero también acepto que a veces vivir en esa eterna transición a otra cosa es muy asfixiante, sobre todo porque somos personas que cambian de profesión cada año, de ciudad cada varios años, y todas esas cosas que nos dan seguridad están moviéndose, de manera que necesitamos a veces identidades claras, una especie de refugio. Es que claro, se da una contradicción que explica el filósofo Paul B. Preciado, que es que como el mundo actualmente va tan rápido y muta constantemente, necesitamos identidades a las que aferrarnos. Pero a la vez también estas identidades son cada vez más vacías e hiperbólicas. Además que, como explica Alain Badiou, las identidades inexisten. Es decir, no existe algo como la nación o la masculinidad o el género. Son conceptos artificiales que se crean y por tanto tenemos que readaptarlos constantemente a nuestros tiempos. Pero a la vez, como explica Paul B. Preciado, la tarea de la política es hacer que una identidad no existente se presente como existente hasta el límite de que pueda adquirir la condición de natural. Es decir, hay que representar, por ejemplo, lo trans hasta el límite de que la gente por fin lo considere como algo natural. Es necesaria la representación, aunque caigamos en el peligro de la hiperrepresentación, porque cuando representas muchísimo una manera de ser, a veces no dejas hueco a la imaginación o a lo fluido. Claro, es que lo que pasa a veces con la representación es que si no es veraz y fluida, se convierte simplemente en otro arquetipo vacío que ocupar. Hay muchas veces que ves una película donde hay personajes de minorías representadas, pero que en lugar de imitar a personas concretas, reales y complejas, básicamente están imitando el arquetipo que representan. Por ejemplo, quizás el primer amigo gay fashion y con comentarios afilados de la protagonista de una peli representaría a una persona real y compleja, pero ahora mismo se ha repetido tanto en ficción que se ha convertido casi en la única manera válida de entender un personaje gay, cuando hay miles de gays aburridísimos y que no les interesa la moda. Estos personajes de minorías caracterizadas, que no son personajes fluidos, ni contradictorios, ni con un desarrollo, se llaman personajes token y básicamente corren el peligro de sustituir una representación real. Ay, mira, chica, qué lío con la identidad, Leire, no estás harta. Yo estoy agotadísima, no estaremos sobrepensando la identidad. Posiblemente. Hace poco vi una creadora de Instagram que habla así de moda y tal, diciendo que estamos todos obsesionados con buscar nuestra identidad estética. Lo que pasa es que las personas no necesitan una identidad visual, solo las marcas, pero nos estamos tratando a nosotros mismos como si fuéramos marcas. A mí personalmente me fascina mucho esto, el límite que es un poco los moodboards. Es decir, las imágenes de inspiración que incluyen todos los productos que necesitas para obtener una identidad arquetípica súper efímera que esté de moda. Porque para ser una chica coquette, que es una estética ultra femenina e infantilizada, no solo necesitas comprarte vestiditos como de color pastel y llevar lazos, sino que también tienes sorprendentemente adjudicado un tipo de dieta, como pasteles en forma de corazón, té, cerezas, perfumes empolvados que te puedes poner, o incluso aficiones como salir al parque a ver cisnes, conejitos. Estos moodboards funcionan como una especie de glosario que dicen lo que tienes que hacer para pertenecer a una estética, pero también te dicen de qué forma tienes que ser para pertenecer a la identidad asociada a esa estética. Es decir, no se puede ser una chica coquette y vestir con lacitos, sino también dulce y romántica. Que por otro lado no es nada nuevo porque las tribus urbanas ha habido siempre y te decían lo mismo, ¿no? Qué tipo de pintas tenías que tener, qué tipo de música tenías que hacer y qué pega y qué no pega. Pero la velocidad de las tendencias actuales me parece inaudita porque acabamos teniendo identidades estéticas muy específicas que duran muy poco y por las cuales imita renovar constantemente nuestro armario, pero también nuestros hobbies, nuestras listas de Spotify para adaptarnos constantemente a ellas. Estos moodboards me dan toda esa información porque saben lo ansioso que se siente a veces no tener claro qué tipo de intereses debería de tener o qué tipo de libros debería de leer o qué debería o no debería hacer. Los moodboards me dicen qué tipo de estilo musical pega con mi armario y viviendo dentro de un moodboard no siento la ansiedad de mi identidad preguntándose constantemente quién es o preguntándose si lo polifacética que soy tiene sentido, pero igual la liberación pasa por dejar de buscarle un sentido y una coherencia a algo tan vivo como es la identidad. No tendremos una identidad concreta como ser de pueblo, ser escritoras o ser chicas coquette.
Pero esta exploración de quiénes somos más allá de los arquetipos y nuestra biografía dice mucho más de quiénes somos y nos da la dirección hacia la que mirar. Quizá nunca sabremos qué somos, pero lo que está claro es que el conjunto de todos estos episodios nos va a definir e identificar más que nuestra biografía. Al final de este programa tendremos nuestra identidad mucho más clara. Nos vemos en el siguiente episodio. Manual de construcción. Has escuchado Manual de construcción. De construcción. Un podcast de Leire Ipas y Naya Carlos. Manual de construcción. Con el diseño sonoro de Sergio Irañeta en Truts. Producido por el Instituto Navarro de la Juventud de Construcción. Con la ayuda del Centro Huarte. Manual de construcción.